Dale. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Muy buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Muy buenas noches, tengan todos los colegas presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, médico obstetra ginecólogo y Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. En nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas, genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrolet, hoy en alianza con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, les vamos a llevar nuestra acostumbrada actividad webinar, denominada hoy Síndrome de Ovario Poliquístico del diagnóstico al tratamiento. Para el desarrollo de esta actividad contaremos en la noche de hoy con dos extraordinarios invitados. En primer lugar, el doctor Roger González. El doctor Roger González es médico cirujano egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, en la ciudad de Barquisimeto. Médico ginecólogo obstetra de la Universidad Central de Venezuela, en la ciudad de Caracas, donde también cursó sus estudios y egresó como médico ginecólogo infantil y juvenil, el Hospital JM de los Ríos de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente en Chile, donde se desempeña como médico staff del Servicio de Ginecología del Hospital Regional de Talca, docente de planta del Internado de Ginecología de la Universidad Autónoma de Chile y miembro de la directiva de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia. Roger nos va a conversar hoy del tema síndrome de ovario poliquístico, reto diagnóstico en las adolescentes y el papel de los anticonceptivos orales. De seguida tendremos a la doctora Paula Cortiñas. Paula es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, especialista en ginecología del Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja Venezolana en la ciudad de Caracas, magíster Scienciarium en reproducción humana del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, colaboradora docente del Instituto de Oncología Dr. Luis Racetti y del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela, acá en la ciudad de Caracas, y coordinadora de la sección de endocrinología ginecológica de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Paula nos va a conversar acerca de las alternativas de tratamiento, la mejor de las evidencias. Como un indicativo interesante, les recuerdo que esta actividad está siendo grabada y será colgada una vez finalizada
en el canal de YouTube de Laboratorios Leti-SAF. Les recuerdo que pueden suscribirse y activar las notificaciones para que puedan disfrutar no solo de estas, sino de todas las actividades de educación médica continua que tenemos para ustedes. Asimismo, y como un amable recordatorio, les recuerdo, por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, recordarles que pueden realizar sus preguntas por medio del chat y, una vez más, agradecidos por su presencia acá en la noche de hoy. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, los dejo entonces a partir de este momento en la amable compañía de nuestro primer invitado, el doctor Roger González. Adelante, Roger, los micrófonos son tuyos. Hola, bueno, buenas noches, gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, tanto en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela como en Laboratorios Leti. Y pues vamos a hablar de un tema súper interesante, además que me apasiona desde mis comienzos en la ginecología. Ha sido un tema bien emblemático para mí y pues agradecido por poder compartir la poca experiencia que se puede tener, que puedo tener respecto a esto. Comenzando diciendo que el síndrome ovario poliquístico es una condición endocrina común, es un desorden endocrino metabólico. Afecta del 8 al 13% de las mujeres en edad reproductiva, del 6 al 18% de las adolescentes, un número grande. Y vamos a partir que la adolescencia es un periodo comprendido, según la Organización Mundial de la Salud, de 10 a 19 años, quizás 18 años antes de cumplir 19. Incluye muchísimos cambios importantes, cambios del crecimiento, cambios hormonales, cambios endocrinológicos, y va desde la pubertad hasta parte de la adultez temprana, que es el fin de la adolescencia. Es la primera causa de infertilidad no ovulatoria, es conocido eso por todos. Uno de los diagnósticos precisamente es la no ovulación. El 40% de las mujeres con SOP son infértiles y la mayoría podría tener resistencia a la insulina, como lo vamos a ver. En Estados Unidos la incidencia de SOP se puede estimar hasta en un 4%, y en países europeos hasta de 6 a 7%. Aquí en Chile, donde estoy actualmente, hay una alta prevalencia de síndrome ovario poliquístico, porque es bien consabido que las tasas de obesidad y de resistencia a la insulina y diabetes en este país del sur son extremadamente altos. Comencemos por ir desmontando algunos mitos. Creo que algunas cosas nos van a hacer mucho ruido el día de hoy. Primero, que el nombre no debe ser síndrome ovario poliquístico, porque un quiste actualmente, según la clasificación de IOTA, es una lesión anecoica que ecográficamente mida más de 20 milímetros. Entonces, cuando hablemos del patrón ecográfico, vamos a saber que ninguna de las lesiones que tiene el ovario en el síndrome ovario poliquístico mide más de eso, porque efectivamente eso tumba el diagnóstico, ya lo vamos a ver. El nombre correcto sería síndrome anovulatorio hiperandrogénico crónico. Ha habido mucha resistencia en las sociedades internacionales ante el cambio, porque es un nombre que está muy acuñado en el ADN de todos los médicos del mundo. Vamos a dejar esta primera premisa, con esto vamos a iniciar. Es una enfermedad de la adulta que se previene en la infancia. Es una enfermedad de la adulta que se previene en la infancia. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Toda mi disertación la voy a basar en el único consenso que hay de síndrome de ovario poliquístico en la adolescente, cuyo investigador principal es la doctora Lourdes Ibáñez, que vive en Barcelona, España. Tuve la oportunidad de conocerla, bueno, ya la he escuchado 2 veces en mi vida, pero la primera vez la conocí en Montpellier en un congreso internacional de ginecología infanto-juvenil, y desde allí se convirtió en mi referente particular cuando hablo de síndrome ovario poliquístico en adolescentes, porque, bueno, yo admiro a muchas de las mujeres que admiro están en esta sala, pero a Lourdes Ibáñez tengo admiración especial porque reconozco que es quizás una de las principales investigadoras de síndrome ovario poliquístico y hiperandrogenismo en niñas y adolescentes. Vamos a seguir el consenso. Lo primero que vamos a hablar es de la fisiopatología, que es lo que ocurre. Entonces, ella hizo una primera aproximación en el 2008 y decía, eso comenzó a generar mucho ruido, y decía que cuando un niño tiene un feto tiene un retardo del crecimiento intrauterino, se convierte en un feto ahorrador. Ese feto ahorrador es hiperinsulinémico in útero. Esa
resistencia a la insulina o hiperinsulinemia in útero, que tiene un niño con un feto con un retardo del crecimiento intrauterino, puede producir lo que se llama un imprinting o una impronta cerebral. Por lo cual, cuando llegaba la niñez o a la adolescencia, si había una sobrealimentación donde podía generarse aumento del índice de masa corporal de esa niña, podría generar luego adrenarquia prematura, que lo vamos a ver un poco más tarde, y pubertad precoz y terminar en síndrome de ovario poliquístico. Entonces, se describía lo que se llama el incontinuum del síndrome de ovario poliquístico, que era una niña que pesaba menos de 2,700 al nacer, que iba a tener una resistencia a la insulina in útero, luego iba a ser una adrenarquia precoz, que es la aparición de los caracteres sexuales secundarios dependientes de la glándula suprarrenal. Hablamos de aparición de olor sudoral o bromidrosis, aparición de vello púbico y aparición de vello axilar antes de los 8 años. Esa adrenarquia prematura que depende de la glándula suprarrenal iba a desatar una pubertad precoz consolidada, es decir, la regla antes de los 10, luego un síndrome de ovario poliquístico entre la adolescencia, que se iba a perpetuar en la adultez, y va a terminar con un síndrome metabólico. Era lo que se llamaba el incontinuum de la resistencia a la insulina y el imprinting cerebral de estos fetos. También hacía una equivalencia de lo que podía pasar con los niños que pesaban más de, las niñas, que pesaban más de 4 kilos al nacer, que era un mecanismo de acción diferente, porque era por un catch-up. El tejido adiposo no muere, entonces estas niñas que nacían con una sobreestimación de tejido adiposo en sus cuerpos, siempre lo iban a tener. Entonces también podían generar insulinoresistencia, síndrome ovario poliquístico y síndrome metabólico. Esto vino a cambiar lo que eventualmente era el síndrome ovario poliquístico, porque este grupo de investigación comenzó inclusive a utilizar metformina en niños, sabiendo que muchos pediatras y endocrinólogos de niñas no les gusta la metformina en niños, pero hay estudios con unos datos bien contundentes donde dar metformina en niñas que tenían resistencia a la insulina cuando hacen adrenarquia precoz, aparición de caracteres sexuales secundarios suprarrenal dependientes, llamémoslo así, iban a evitar hacer una pubertad precoz. Entonces, súper interesante. Esto era más o menos lo que ocurría. Había una niña pequeña para edad gestacional que generaba una insulinoresistencia. Esta insulinoresistencia iba a degenerar en una adrenarquia precoz, pubertad precoz, ovario poliquístico, síndrome metabólico. Súper interesante. ¿Qué tenemos ahora? En los nuevos estudios se nos muestra que lo que ocurre realmente no tiene que ser una niña con bajo peso al nacer. Ojo, pero no perdamos la óptica en que niñas que pesen menos de 2,700 al nacer, el pediatra debe ser el encargado de que mantenga una ganancia de peso adecuada a lo largo de la niñez para que no haga una adrenarquia precoz y un síndrome ovario poliquístico. Pero ¿qué tenemos ahora? ¿Tiene que pesar menos de 2,700 al nacer? No. Lo importante es que estas niñas, cuando le hacemos el CETO score al nacer a cualquier niña, debe mantenerse durante la niñez y adolescencia en su mismo peso. Es decir, si nace con un Z-score bajo, es decir, porque es bajo peso al nacer, si se mantiene en su misma curva de crecimiento toda la vida, ella no va a tener problema. ¿Dónde se genera el problema? Cuando el peso al nacer no tiene nada que ver con el peso que va a tener en la niñez y en la adolescencia, lo cual está ocurriendo actualmente. Esto está objetivado en la referencia que está colocada allí. Entonces, esta ganancia excesiva de peso que no coincide en su curva de crecimiento es lo que va a generar los diferentes trastornos. ¿Cuál es el primer trastorno? Cuando esta niña que tiene bajo peso, que tiene un peso al nacer, pero en la edad, en la primera infancia, gana mucho peso, va a haber un aumento de la insulina, como está en el cuadro, un aumento de los factores similares de crecimiento similares a la insulina, un aumento de la dihidroepiandrosterona sulfato, que es la que va a producir la adrenarquia precoz, que es el andrógeno suprarrenal más importante, una disminución de la globulina transportadora de esteroides sexuales, una disminución de los adipoquinas de alto peso molecular que evitan la aterogénesis, un aumento de hepatoquinas y un aumento de algunos fragmentos de RNA. Todo esto ya comienza a generar el problema metabólico que se va a desatar en un momento más futuro. Todo este hecho, sumado a la epigenética, va a llevar a un aumento de tamaño, a un aumento de la maduración ósea, a adrenarquia precoz y a pubarquia precoz. Si esto continúa y no se pone un freno, va a una segunda fase. Esa segunda fase va a
va a ocasionar que el gonadostato hipotalámico que estaba en reposo se active. Esta activación del gonadostato hipotalámico puede producir en esta niña una pubertad precoz, es decir, una regla antes de los 10 años. Esta pubertad precoz puede terminar en ovarios androgenizantes y reglas irregulares. Entonces, sería un adolescente con hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, con manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo y además con trastornos menstruales. Y es súper variable lo que ocurre, porque cuando hablamos de ovario poliquístico en un adolescente, vamos a tener un eje neuroendocrino, un eje metabólico, un eje medioambiental, hay alteraciones del esteroidogénesis, hay unas alteraciones genéticas o epigenéticas, como hablaremos. Entonces, un adolescente con síndrome de ovario poliquístico, ¿qué tiene? Tiene la testosterona libre alta, tiene la androstenediona alta, tiene la DEA sulfato alta o no, que hablando de androstenediona como andrógeno ovárico y la DEA sulfatada como andrógeno suprarrenal, la LH está aumentada y es súper importante en la fisiopatología del síndrome ovario poliquístico. La FSH puede estar normal, la relación LH-FSH se desequilibra porque la LH aumenta y la FSH disminuye y se hace mayor a 1, lo cual en un principio inclusive estuvo dentro de los criterios diagnósticos. La insulina está aumentada, los factores similares de crecimiento de la insulina están aumentados, lo cual produce el no funcionamiento, la no ovulación, por ejemplo, como lo podemos llamar, y la globulina transportadora de esteroides sexuales está disminuida, por lo cual la testosterona libre estaría aumentada. ¿Qué pasa con la epigenética? El patrón de herencia del SOP no es mendeliano, pero hay mucha importancia, cada vez cobra más importancia esto de la epigenética. ¿Okay? ¿Qué es realmente lo que ocurre con la genética en el síndrome de ovario poliquístico? En modelos animales, la exposición a andrógenos en el útero produce alteraciones estructurales y funcionales similares a las manifestaciones del SOP en humanos. Entonces, es bien interesante plantearnos lo siguiente, y ya está demostrado. Las niñas, hijas de mujeres que se embarazan con síndrome de ovario poliquístico sin tratamiento y sin metformina y son hiperandrogénicas durante el embarazo, estas niñas tienen mayor probabilidad de hacer síndrome de ovario poliquístico. La disfunción neuroendocrina, como lo dije, es un aumento de la hormona luteinizante. ¿Okay? Ese aumento de la hormona luteinizante tiene que ver con el circuito de las quispeptinas, lo cual está actualmente muy en boga para estudiar la pubertad precoz, pero no nos vamos a meter en eso porque tenemos muchas otras cosas que decir. Ahora hablemos del diagnóstico. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Vamos a pasearnos por todo el diagnóstico de ovario poliquístico hasta que se incluyeron las adolescentes. Lo primero fue la descripción que hizo Stein Leventhal en 1935 del patrón de ovario poliquístico. Stein Leventhal encontraron que en mujeres autopsiadas que eran obesas, hirsutas, con acné, tenían en la autopsia ovarios poliquísticos. Y fue la primera aproximación que se hizo del famoso ovario de Stein Leventhal o el ovario poliquístico. Décadas posteriores se comenzaron a agregar algunas cosas y el primer consenso es el de NIH, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en 1990, del primer consenso de síndrome de ovario poliquístico, lo cual no quiero que pierdan de enfoque porque, como dice el refrán, todo lo viejo vuelve, pues el criterio diagnóstico de SOP en adolescentes es de acuerdo al NIH en 1990 cuando estamos en el 2021. Entonces ya vamos a hablar un poco de eso. Según la NIH, para tener ovario poliquístico solamente habían dos aproximaciones, tener hiperandrogenismo clínico bioquímico y tener disfunción menstrual. Y han habido algunos cambios, porque el hiperandrogenismo bioquímico, por ejemplo, se medía por testosterona libre y se pedía siempre androstenediona o DEA sulfatada. Y el patrón de ovario poliquístico ecográfico no estaba incluido dentro de las posibilidades diagnósticas. Luego, en el 2003, viene el famoso consenso de Rotterdam, que todos hemos leído y que todos hemos estudiado. En el consenso de Rotterdam había dos de los tres criterios, que era hiperandrogenismo clínico y o bioquímico, disfunción ovulatoria y patrón de ovario poliquístico a la ecografía. Entonces aparecen los cuatro fenotipos famosos de SOP, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, y veamos que el hiperandrogenismo bioquímico se medía por el índice de andrógenos libres. Entonces ya ahí apareció la primera expresión de índice de andrógenos libres y veamos que la alopecia se retira dentro del hiperandrogenismo clínico, el acné puede quedar como interrogado y comienza a cobrar importancia la evaluación del hiperandrogenismo clínico como con la escala de Ferriman para hablar de hirsutismo. ¿Y qué ocurrió después de Rotterdam? Veamos. Entonces,
después de Rotterdam aparecen los criterios de la Sociedad de Exceso de Andrógeno, llevada por el doctor Enrico Carmino, y establece que para tener síndrome de ovario poliquístico tiene que haber hiperandrogenismo clínico bioquímico sí o sí. Entonces, de 4 fenotipos de Rotterdam pasamos a 3 fenotipos de la Sociedad de Exceso de Andrógeno, porque puede ser hiperandrogenismo clínico bioquímico con patrón de ovario poliquístico, hiperandrogenismo clínico bioquímico con disfunción menstrual e hiperandrogenismo clínico bioquímico con disfunción menstrual y patrón de ovario poliquístico. Entonces tenemos solamente 3 posibilidades de fenotipo y el hiperandrogenismo clínico se evaluaba con el hirsutismo, como actualmente, y el hiperandrogenismo bioquímico con el índice de andrógenos libres, como lo hacemos actualmente. Luego vino la reunión de Ámsterdam, lo que se llamó el consenso de Ámsterdam, que no fue más que una llamada a razón de que los criterios de Rotterdam aún existían, pero se habló mucho más de la parte endocrina, mucho más de la parte metabólica, y se estableció que las adolescentes, en este criterio consenso de Ámsterdam, se estableció que las adolescentes, para tener síndrome de ovario poliquístico, tenían que cumplir los 3 criterios de Rotterdam, es decir, hiperandrogenismo clínico bioquímico, patrón de ovario poliquístico a la ecografía, y disfunción ovulatoria o menstrual y tener 2 años de edad ginecológica. ¿Qué es 2 años de edad ginecológica? 2 años de la menarquia. Eso dijo Ámsterdam. Pero vamos a ver qué luego pasó. Esto se publicó en el Fertility and Sterility en el 2012. Han habido muchísima gente que se ha querido aproximar a los criterios diagnósticos para adolescentes. Una oportunidad que pude estar cuando el doctor Sultan habló de sus criterios, los famosos criterios del doctor Sultan, y han habido muchísimas personas que se han querido acercar hacia lo que es el ovario poliquístico o los criterios diagnósticos ovario poliquístico en adolescentes. Pero ya no hablemos más del pasado, vámonos al presente y quizás lo que será el futuro. La guía australiana, como se llama esta guía que les presento acá, a pesar que es un consenso internacional, pero donde la busquen, si la van a googlear, la van a conseguir como la guía australiana, corrobora y confirma todo lo que dice la guía de síndrome de ovario poliquístico en adolescentes. Por eso la traigo aquí, porque algunas cosas que voy a referenciar están en esta guía. ¿Por qué me gusta la guía y por qué nos gusta a todos los que nos gusta el ovario poliquístico? Porque está reconocida por todas esas sociedades que están en este slide. Ahora, esta guía comienza a darnos algunas aproximaciones. Los criterios de diagnóstico de Rotterdam en adultos son estrictos, pero son mucho más estrictos en adolescentes, y recordar que Rotterdam en adultos incluye el patrón de ovario poliquístico a la ecografía. Recordar que para decir que una paciente sea adolescente o adulta tiene síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de descarte. Es decir, es un diagnóstico que usted no puede hacer en el box de atención de forma inmediata. Es un diagnóstico que usted hace luego, que excluye enfermedad tiroidea, por lo cual es obligatorio pedir TSH de 4 libras a toda adolescente con sospecha de SOP, cuando usted ha descartado hiperprolactinemia, por lo cual los niveles de prolactina hay que medirlo, cuando usted ha descartado hiperplasia suprarrenal congénita no clásica o déficit de 21-hidroxilasa, por lo cual la 17-hidroxiprogesterona hay que pedirla a toda paciente que se piense que tiene ovario poliquístico. En las primeras aproximaciones se decía que descartáramos tumor ovárico productor de andrógenos o tumor suprarrenal productor de andrógenos. Por eso pedíamos DEA-sulfato, que es el andrógeno más importante suprarrenal, o androstenodiona, que es el andrógeno más importante ovárico. En el consenso actual dice que solamente si usted consigue un hiperandrogenismo clínico, es decir, hirsutismo, sin hiperandrogenismo bioquímico, solicite DEA-sulfatada y solicite androstenediona. Entonces no es un examen de primera línea en la petición. También se puede pedir cuando una adolescente o adulta está virilizada. Hablamos de virilización cuando hay hipertricosis, cuando hay aparición de la nuez de Adán, aplanamiento de las mamas y engrosamiento de la voz. Y crecimiento del clítoris. Ahora, los criterios diagnósticos para ovario poliquístico en el adolescente son disfunción ovulatoria. Ya no hablamos de oligomenorrea, menorrea y estos términos que se usaban anteriormente, sino disfunción ovulatoria. Y también el otro criterio diagnóstico es el hiperandrogenismo. Vamos a irlo desglosando uno por uno. Entonces, comencemos. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico en un adolescente? Es un sangrado uterino anormal. Y nos vamos a basar en las modificaciones del sangrado uterino anormal que hizo la FIGO. Y la FIGO
así haya resistencia al cambio, ya nosotros no podemos hablar de oligomenorrea ni de ninguno de esos términos. Lo que hablamos es de sangrado ausente, infrecuente o no, la duración, la regularidad y el volumen, inclusive el volumen, ya sabemos que simplemente con que el volumen sea menor a 80 cc es normal, ya el límite inferior se quitó, la duración menor a 8 días, el límite inferior se quitó, y hay que ir siguiendo lo que el curso de la humanidad nos va llevando, hay que actualizar cada una de las cosas que hacemos y decimos. Entonces, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es un síndrome novulatorio hiperandrogénico crónico que para la clasificación de FIGO es un SUA-O, es decir, entra dentro de la clasificación PALCO en disfunción ovulatoria UO. Entonces, no es más que un SUA-O. Entonces, cuando usted tiene un adolescente o una adulta, no le haga diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico hasta que no reciba la prolactina, la TSH-T4 libre y la 17-OHP. Usted la va a diagnosticar como un sangrado uterino anormal de causa ovulatoria. Esta difusión ovulatoria es clave en el síndrome de ovario poliquístico y tenemos que ver qué pasa con las adolescentes. Entonces, recordemos que las adolescentes, los 2 primeros años son anovulatorias per se, por lo cual vamos a partir de la primera premisa. El diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en un adolescente nunca se hace antes de los 2 años de edad ginecológica. Tiene que tener 2 años menstruando. ¿Y qué hablamos? ¿Cuáles son las posibilidades de irregularidades menstruales que tiene un adolescente? Si está entre 1 y 3 años de haber tenido su primera regla, lo normal es que los ciclos sean más de 21 y menos de 45. Inclusive esto se puede aceptar hasta los 19 años. Después de los 19 años, ese 45 nos baja a 35. Después de 3 años de la menarquia, ese 45 baja a 35, pero les recomiendo que lo mantengan hasta 19 años. Un año después de la menarquia, la menorrea es 90 días sin menstruación y eso lo mantenemos en el tiempo. Y esta adolescente con ciclos irregulares los 2 primeros años puede tener también hiperandrogenismo, pero no la catalogamos como síndrome de ovario poliquístico del adolescente, que es como se debe llamar. Entonces tenemos, además del síndrome de ovario poliquístico, lo vamos a subclasificar en síndrome de ovario poliquístico del adolescente, para lo cual tiene que tener 2 años de la menarquia, es decir, 2 años de edad ginecológica, y el síndrome de ovario poliquístico de la adulta. Entonces tenemos 2 síndromes de ovario poliquístico. En un adolescente no es necesario apurarse por establecer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Discuta con ella, discútala, invítala a que pierda peso, invítala a hacer actividad física, a mantener el ritmo circadiano. La pandemia ha aumentado los casos de síndrome de ovario poliquístico y pubertad precoz por la pérdida del ritmo circadiano. El dormir tarde y dormir con pantallas eleva la insulina. Y yo en mi vida había visto nunca tantas pubertad precoz. Actualmente, sin exagerar, estoy viendo por lo menos 4 a la semana cuando veíamos 4 al mes quizás. Y todo gracias a la pandemia. La pandemia nos va a dejar muchas cosas que no es solamente muertes y algunos desfases económicos. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Los ciclos son irregulares frecuentemente. El 85% de las adolescentes del primer año de edad ginecológica son anovulatorias. El 59% aún se mantiene en el tercer año y aún en el sexto año de edad ginecológica el 25% pueden ser anovulatorios. Por lo cual la difusión ovulatoria o los trastornos menstruales o el sangrado uterino anormal, como lo llama FIGO, se puede presentar en edades, a estas edades sin que sea anormal. Hablemos del hiperandrogenismo. Entonces recordemos que el hiperandrogenismo tiene 2 variables, clínico y bioquímico. Comencemos, ¿qué es lo que ocurre? El hiperandrogenismo bioquímico, como la hormona luteinizante está elevada, si recordamos la teoría de las 2 células, 2 hormonas, esta LH va a producir que en las células de la teca haya un aumento de los precursores para que haya aumento de andrógenos. Entonces no voy a hablar de esta fisiopatología porque tengo cosas más importantes que decir y esto sí está en cualquier libro. Recordar que este aumento de andrógenos es por el aumento de la hormona luteinizante. El hiperandrogenismo clínico se evalúa con el hirsutismo. Entonces, todos nosotros debemos tener la escala de Ferriman-Gallwey en nuestro box de atención para aplicarle la escala de Ferriman a nuestras adolescentes. El doctor Ferriman junto con Gallwey establecieron esto utilizaron en total 630 pacientes para publicar su estudio, 430, de las cuales todas tenían más de 15 años. Entonces la escala de Ferriman tiene un valor limitado en las menores de 15 años. Entonces ya ahí tenemos
algo que estar pendiente. Y hablamos de la escala de Ferry-Mangalway modificada porque los brazos y las piernas se sacaron de la escala de Ferryman y tenemos esta escala de Ferryman actual. Labio superior, no podemos decir bigote porque las mujeres con vulva no tienen bigote. Labio superior, el bozo, el tórax, abdomen superior, inferior, espalda, espalda superior, espalda inferior, cara interna de los brazos y cara interna de los muslos. Olvídense de las partes distales porque tienen muchas diferencias en cuanto a la genética. Recordar que hay una variación étnica. Acá en Chile, para hablar de hirsutismo se habla más de 6 puntos. En Venezuela se puede considerar también 6 puntos. En las asiáticas inclusive es 2 puntos en la escala de Ferryman. Cuando usted tiene alguna duda, vea que para saber que ese vello lo puede numerar en la escala de Ferryman, si mide más de 5 milímetros de longitud, es un vello con características anormales. Traigo a colación el acné porque el acné está volviendo a cobrar importancia, pero no es cualquier acné. El acné vulgar del adolescente, por llamarlo de alguna manera, no es el acné que nos importa, es el acné inflamatorio moderado a severo. Entonces, como premisa, toda adolescente con acné moderado a severo debe ser evaluada por la probabilidad de que tenga un hiperandrogenismo bioquímico. Entonces, también le agrego que si la paciente tiene acné en el pecho o en el dorso, por favor, averigüe la posibilidad de un hiperandrogenismo bioquímico. Ojo, esto está consensuado en este artículo que está recién salido del horno, es 2021, pero aún no está dentro de los consensos internacionales que incluyamos el acné dentro del hiperandrogenismo clínico. Nos quedamos con hirsutismo por escala de Ferry-Mangalway modificada y el hirsutismo es más de 6. Cuando se dice que la puntuación es de 15 a 25, es un hirsutismo moderado, y más de 25 es severo, y si tengo un hirsutismo severo, ojo, allí sí vale la pena pedir D-sulfatada y androstenediona por la probabilidad que exista un tumor productor de andrógenos. Ok, ¿cómo vamos a evaluar el hiperandrogenismo bioquímico? Ya lo dijimos. Clínico con Ferryman. ¿Cómo vamos a evaluar el bioquímico? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que está en boga es lo que se llama la espectrometría masa-masa, que es la medición más exacta del hiperandrogenismo bioquímico porque mide testosterona total. Y el valor por masa-masa puede inclusive ser más bajo de lo que se nos dice actualmente, que son 55 nanogramos sobre decilitro. Cuando hablamos de 55 nanogramos sobre decilitro por radioinmunoanálisis, que es lo que tenemos disponible en las mayorías de los laboratorios del mundo, acá en la ciudad que yo vivo no tenemos masa-masa, tendría que mandar la muestra a la capital, que es Santiago, pero tengo radioinmunoanálisis y por eso tomo el valor del radioinmunoanálisis, que es 55. Si usted tiene disponible hacer masa-masa, inclusive este valor de testosterona total puede disminuir a 42 nanogramos sobre decilitro. Cuando usted va a evaluar hiperandrogenismo bioquímico en un adolescente que ya está utilizando anticonceptivos, debe suspender el anticonceptivo por 3 meses y que utilice un método de barrera, bien sea un condón interno o un condón externo. Hay un valor muy importante que apareció en Rotterdam y apareció en la Sociedad de Exceso de Andrógenos, que es el índice de andrógenos libres. El índice de andrógenos libres es la testosterona total en nanomoles sobre litros sobre la globulina transportadora de esteroides sexuales en nanomoles sobre litros multiplicado por 100. El índice de andrógenos libre en la adulta normal es menos de 4,5. Entonces, toda mujer adulta que tenga un índice de andrógenos libre mayor a 4,5 tiene un hiperandrogenismo bioquímico. Y en la adolescente lo llevamos a 6. Todo adolescente con índice de andrógenos libre mayor a 6 tendrá un hiperandrogenismo bioquímico. Patrón ecográfico de ovario poliquístico. Interesante. Llegamos a un punto clave. Lo primero que les voy a decir es que hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo cuando hagamos la ecografía. Entonces, en las adolescentes, en la ecografía, el patrón de ovario poliquístico de Rotterdam, que en realidad le decimos patrón de ovario poliquístico de Rotterdam, pero este patrón de ovario poliquístico lo describió Adams y no se le da su reconocimiento, se hace por ecografía transvaginal. En las adolescentes, si no han tenido vida sexual, hacemos la ecografía por vía transabdominal. Entonces ya allí habría la primera diferencia. Para las adolescentes, los que quieran seguir haciendo ecografía para evaluar el ovario por ovario poliquístico, si así lo desean, hay que tomar en cuenta el volumen ovárico. La Sociedad de Exceso de Andrógenos sugirió que el volumen ovárico debiera ser 10 ml en un adolescente para hablar de patrón de ovario poliquístico, pero en realidad se debe considerar 12 ml, que son 2 desviaciones estándar por arriba de la media.
Entonces, cuando usted ve un adolescente, no haga conteo folicular por vía abdominal porque no es adecuado. Si lo va a hacer por vía transvaginal porque ya el adolescente tuvo vida sexual, simplemente calcule el volumen en 3 ejes. Y si el volumen es mayor de 12 cc, esa paciente puede tener un patrón de ovario poliquístico sin necesidad de hacer el conteo de folículos antrales. ¿Qué pasa? ¿Por qué tomamos 12? Porque habitualmente es el volumen ovárico en el adolescente entre el cuarto y quinto año de vida ginecológica llega a 10 ml, pero puede ser un poco más, porque inclusive en los primeros años posmenárquica puede ser 1,5, por lo cual el consenso de la Sociedad de Exceso de Andrógenos es 10, pero el consenso posteriormente o en la guía australiana pide que tomemos como volumen ovárico normal en un adolescente menos de 12 cc, más de 12 cc sería un patrón de ovario poliquístico por ecografía. Para concluir, ninguno de los consensos establece vía abdominal para patrón de ovario poliquístico, todos son vía transvaginal. No se puede realizar conteo de folículos antrales por vía abdominal, solo por vía transvaginal, y vamos a tomar como volumen ovárico 12 cc para considerarlo anormal. Cuando hagan sus reportes, por favor, cuenten los folículos, ya lo vamos a hacer referencia a eso. Para hablar de ovario poliquístico, recuerden que el ovario Stein-Leventhal era la famosa rueda de carreta, folículos periféricos con estroma denso. Actualmente no importa dónde estén los folículos, recordemos que estos llamados quistes, que no son quistes, son simplemente folículos preantrales, y olvidar la expresión ovario multifolicular, término que no existe en ninguna nomenclatura, y recuerden que toda la descripción ovárica actualmente la hacemos por el consenso de IOTA, y IOTA no habla de ovarios multifoliculares. Cuando hagamos un reporte de una ecografía, y es por vía transvaginal, recordar colocar fecha última regla, cuál es el ancho de banda del transductor, porque si su transductor transvaginal es mayor de 8 MHz, usted no va, el patrón de ovario poliquístico pasa de ser de 12 o más estructuras foliculares menores a 9 milímetros, pasa a ser 20, a pesar que no está consensuado en los equipos de alta resolución. Cuando usted hace el conteo folicular para hablar de ovario poliquístico, si es un transductor de alta resolución mayor de 8, hable de 20 y no de 12, por ejemplo. Siempre cuente todos los folículos del ovario, que son folículos preantrales, siempre haga 3 dimensiones, es decir, la medición europea, esa resumida que hacemos los 3 ejes en el mismo corte longitudinal, no es válida cuando usted va a calcular volumen. Hagan los 3 cortes, longitudinal alto y ancho, longitudinal antero, posterior y transverso. Eso es lo que ocurre en los adultos. ¿Qué importancia tienen los adultos? La ecografía, que permite establecer el fenotipo del SOP, y el fenotipo del SOP debe escribirse en la ficha clínica, en la historia clínica, porque tiene importancia en cuanto a saber si es un SOP verdadero o no es un SOP verdadero. Estos son los fenotipos de SOP. El fenotipo A tiene hiperandrogenismo clínico bioquímico, disfunción ovulatoria y ovario poliquístico, y siempre va a ser SOP. Toda mujer que tenga hiperandrogenismo clínico bioquímico, difusión ovulatoria y patrón de ovario poliquístico a la ecografía, hablando como patrón de ovario poliquístico a la ecografía, 12 o más folículos preantrales menores de 9 milímetros dispuestos en cualquier parte del ovario, recordar que si tiene un folículo dominante que mida más de 10 milímetros, ya tiene que repetir la eco, porque la paciente no puede catalogarla como patrón de ovario poliquístico. Si la paciente no está en fase folicular temprana, inclusive con la menstruación, no debería catalogarla como ovario poliquístico. Si la paciente está utilizando anticonceptivos o inductores de ovulación, no le puede catalogar como ovario poliquístico, y el ovario poliquístico puede ser en uno o en los 2 ovarios. Igual su reporte diagnóstico dirá patrón ecográfico de ovario poliquístico. Bien, vamos al patrón B, o lo que se llama el fenotipo B, tiene hiperandrogenismo y disfunción ovulatoria. Es SOP probable, y es lo que se llama el SOP tipo 2. Entonces, ese SOP hay que tenerlo en consideración, y esta paciente hay que tratarla. El SOP tipo C va a tener patrón de ovario poliquístico y hiperandrogenismo, en lo que se llama el SOP ovulatorio, porque no tiene sangrado uterino normal, es decir, no tiene trastornos del sangrado. Y esta paciente es más fácil de tratar y quizás no va a ser tan sintomática. Y el fenotipo D, que tiene patrón de ovario poliquístico y disfunción ovulatoria, habitualmente no es un síndrome de ovario poliquístico. Entonces es importante que la paciente conozca su fenotipo, porque basado en el fenotipo vamos a basar el tratamiento, de lo cual luego se va a hablar. ¿Y qué hay más allá de los criterios de Rotterdam? Bueno, en conclusión, para llevar a casa, tomar y llevar, tenemos un diagnóstico que se llama síndrome de ovario poliquístico en el adolescente.
que es diferente al síndrome de ovario poliquístico en la adulta. ¿Cómo hago el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en la adolescente? Número 1, la adolescente tiene que tener 2 años de edad ginecológica. Número 2, tiene que tener trastorno menstrual, es decir, reglas menores de 21 días o mayores de 45 días, sangrados de más de 8 días o la utilización de más de 6 toallas sanitarias por día o 90 días sin regla. Eso llamamos disfunción ovulatoria. Y tiene que tener hiperandrogenismo clínico y bioquímico. No es como en las adultas que es clínico y o bioquímico. Tiene que tener hiperandrogenismo clínico, una escala de Ferriman mayor de 6, e hiperandrogenismo bioquímico, es decir, una testosterona total mayor de 50, por decirlo de alguna manera, o índice de andrógenos libres mayor de 6. Repito, tiene que tener más de 2 años de edad ginecológica, testosterona total o índice de andrógenos libres alto, Ferriman mayor de 6 y algún trastorno menstrual. Eso es hasta los 8 años de edad ginecológica, porque luego que tiene 8 años de edad ginecológica pasa a tener los criterios de ovario poliquístico de la adulta. ¿Okay? Entonces, la recomendación para patrón de ovario poliquístico es que no tomemos en cuenta la ecografía hasta que la niña tenga 8, bueno, ya va a ser una adulta, tenga 8 años de edad ginecológica. Entonces, no es necesario hacer ecografía para hacer diagnóstico de ovario poliquístico en una mujer hasta que no tenga 8 años de edad ginecológica. Recordemos que el SOP es un síndrome endocrino metabólico, por lo cual hay que hablar de algunas otras cosas. Dentro de esas, la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es prevalente en los pacientes con SOP, en las pacientes con SOP y obesa, y la forma más adecuada de medir la resistencia a la insulina es con el clamp euglicémico, pero para estudio de investigación, porque es súper complicado para hacer, nosotros simplemente nos quedamos con el OMA. No es necesario pedir curva de tolerancia oral glucosada ni curva de insulina a ninguna mujer adolescente o no que tenga sospecha de ovario poliquístico. Si usted quiere medir la insulina, mídala clínicamente, mírele la acantosis en el cuello, en los nudillos, en la entrepierna, en la región genital, debajo del surco mamario, debajo del surco abdominal. Y si quiere tener una precisión diagnóstica, calcúlele un OMA. Vamos a dejar entre un espacio, porque puede ser una pregunta. Roger, ¿y qué pasa con las pacientes que tienen menos de 2 años de edad ginecológica, pero tienen hiperandrogenismo clínico, bioquímico y trastorno menstrual? Se llaman pacientes de riesgo aumentado para SOP. Y así lo tiene que reportar usted en su ficha. Riesgo aumentado para SOP. Nunca diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico del adolescente en una mujer que no tenga 2 años de edad ginecológica. ¿Cuándo vamos a pedir DEA sulfato y androstenediona? Solamente si usted consigue una mujer virilizada, pídale androstenediona y DEA sulfato, porque probablemente tiene un tumor suprarrenal productor de andrógeno. Si usted tiene una niña hiperandrogénica clínica, es decir, un Ferriman mayor de 6, pero un índice de andrógenos libres de 3, por ejemplo, pida los otros andrógenos porque no puede tener un hiperandrogenismo clínico sin un hiperandrogenismo bioquímico. O sea, probablemente su hiperandrogenismo clínico está manifestado por una alteración de la suprarrenal o del ovario, y allí merece la pena pedir androstenediona y DEA sulfatada. Es lo que estoy diciendo allí. Entonces, si usted ve que el O pide una testosterona total y está en más de 200, obviamente la niña tiene un tumor. Entonces, verifique progresión de los síntomas. Si una mujer tiene un Ferriman de 4 y viene a los 3 meses y tiene un Ferriman de 10, tiene un tumor productor de andrógeno. Si está virilizada, tiene un tumor productor de andrógeno. Recordemos que es virilización, hipertricosis, crecimiento del clítoris más de 35 milímetros, modificaciones de la voz, aparición de la nuez de Adán y aplanamiento de las mamas. Hablemos del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? La doctora Paula va a hablar muchísimo de eso. Yo solamente voy a hablar de anticoncepción, y recordemos que dentro de los brazos de tratamiento está regularizar las reglas y mejorar el hiperandrogenismo. El anticonceptivo va a regularizar el ciclo menstrual. La paciente va a tener simplemente sangrados de desprivación en los días libres de hormonas. No va a tener reglas, va a tener sangrados de privación en los días libres de hormonas. Entonces voy a lograr regularizar el ciclo menstrual, número 1. Y el hiperandrogenismo lo voy a mejorar porque si yo utilizo etinilestradiol, voy a aumentar la globulina transportadora de esteroides sexuales. Al aumentar la globulina, voy a aumentar la capacidad de fijación de la testosterona total, por lo cual la testosterona libre va a disminuir y las manifestaciones hiperandrogénicas van a mejorar. Lo primero es recordar
que algunos anticonceptivos que tienen propiedades antiandrogénicas tienen capacidad de modificar la unidad pilosebácea y hacer que la testosterona no se convierta en dihidrotestosterona, que es la activa a nivel de la unidad pilosebácea. Entonces, si yo puedo utilizar un anticonceptivo que tenga una progestina antiandrogénica, pues muchísimo mejor. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Valga decir que la vida media del pelo es 90 días, por lo cual no ofrezcan milagros a sus pacientes. La disminución del índice de Ferriman-Gallwey modificado se va a ver luego de la tercera caja. Las bases del tratamiento, no lo voy a hablar, esto es el tema de la próxima charla, pero sí voy aquí porque está dentro de uno de los brazos del tratamiento para mejorar los ciclos menstruales, el acné, el hirsutismo y la alopecia, hablar de anticonceptivos orales. ¿Cuáles? El consenso australiano dice que el que usted quiere usar, porque todos tienen etinilestradiol, valerato estradiol o 17-beta estradiol, que van a aumentar la globulina transportadora de esteroides sexuales. Por ende, va a disminuir el índice de andrógenos libres y va a mejorar el hirsutismo y el acné moderado a severo si se tomaba el acné como una manifestación de hiperandrogenismo clínico. Entonces, no se dispone de ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad para decir qué formulación anticonceptiva es mejor para síndrome de ovario poliquístico, pero sí les voy a decir algunas cosas. Las indicaciones de anticonceptivos en síndrome de ovario poliquístico del adolescente son off-label, es decir, no están etiquetados en ningún empaque de ningún producto porque no existe para tal, sino que simplemente son estudios locales que se han hecho que han demostrado la eficacia de los anticonceptivos en la mejoría de los ciclos, en la mejoría de las manifestaciones de hiperandrogenismo clínico. Entonces, veamos qué podemos hacer. En los adolescentes con riesgo, ¿qué es un adolescente con riesgo? Un adolescente con hiperandrogenismo y trastornos menstruales y menos de 2 años de edad ginecológica, usted puede usar anticonceptivos. Sí puede usar anticonceptivos. ¿Por qué? Porque, bueno, sencillamente usted está dando un plus en la atención a su paciente, pero no le dé anticonceptivo porque tiene SOP. Dele anticonceptivo porque quiere mejorar el acné, porque quiere mejorar el hirsutismo, porque quiere disminuir la testosterona, porque quiere regularizar los ciclos. Lo que sí les voy a decir es cuál anticonceptivo no deben usar. Acetato de ciproterona con 35 microgramos de etinilestradiol. No se debe utilizar. ¿Por qué? Porque ya se retiró dentro del uso de síndrome ovario poliquístico. Sabemos que en Europa no se está comercializando, no solamente por la probabilidad de tener trombosis, sino por el efecto deleterio en el metabolismo de los carbohidratos y por la hepatotoxicidad que puede producir. Si usted es de los ciproterona lover, pues puede seguir utilizando ciproterona, pero por favor no más de 6 meses. Para concluir algunas cosas de acuerdo a los anticonceptivos, en el momento actual, 2021, julio, ningún médico debe prescribir métodos anticonceptivos sin utilizar los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. No puede permitirse, siempre bajo criterios de elegibilidad de la OMS. ¿Qué puede utilizar? Puede utilizar cualquier anticonceptivo con etinilestradiol con 20 o con 30. Recordar que en el adolescente, por la ganancia de masa ósea, preferimos 30. También puede utilizar cualquier estrógeno, 17-beta estradiol unido a acetato de nomegestrol, o puede utilizar valerato de estradiol con dienogés. Sí puede, no habría ningún problema. No está descrito que no esté que no lo puede utilizar. Tener cuidado con los criterios de elegibilidad de la OMS y las adolescentes. Si un adolescente tiene un índice de masa corporal mayor de 30, tiene un ojo para los criterios de elegibilidad. Si la adolescente fuma más de 15 cigarrillos por día, tiene una precaución también en los criterios de elegibilidad. Si su índice de masa corporal es mayor de 30, tiene una precaución en los criterios de elegibilidad, y si es diabética también tiene una precaución, es lo que se llaman marcadores subrogados. Entonces, tener en cuenta, la edad no es nunca una contraindicación de un anticonceptivo, pero sí el peso, sí la presión arterial, sí la glicemia y sí el hábito tabáquico. Entonces, para concluir, las características clínicas del SOP: el hirsutismo moderado a severo tiene un nivel de evidencia B para ser diagnóstico, el hirsutismo leve, moderado o severo, el que sea, está bien categorizado por medicina basada en la evidencia. El acné moderado a severo, por favor tenerlo en cuenta, tiene un nivel de evidencia C. La alopecia no se considera entre los criterios diagnósticos, siempre con un nivel de evidencia B, 2 años después de regla o 2 años de edad ginecológica, para hablar de síndrome de ovario poliquístico en la adolescente. El hiperandrogenismo bioquímico es con índice de andrógenos libres, si es posible que sea por espectrometría de masa-masa, y bueno, eso es lo que dice ahí.
La morfología de ovario poliquístico solo para mujeres que tienen más de 8 años de edad ginecológica. Si la mujer tiene menos de 8 años de edad ginecológica, no es necesaria la morfología de ovario poliquístico para el diagnóstico. Recordar que actualmente el criterio sigue siendo el mismo: 12 o más folículos preantrales menores de 9 milímetros dispuestos en cualquier superficie del ovario en uno o dos ovarios, hecho por vía transvaginal en fase folicular temprana o con la menstruación, que no haya ningún folículo escogido, que son folículos de más de 10 milímetros, que es lo que se llama folículo dominante, que no esté con anticonceptivo y que no esté con inductores de ovulación. Los biomarcadores. No es necesario hacer relación de testosterona de hidrotestosterona. No es posible aún incluir dentro de los criterios de diagnóstico la hormona antimileriana, pero para los que quieren ir investigando de esto, parece que la hormona antimileriana se va a incluir dentro de los criterios diagnósticos de la adulta. Cuando una hormona antimileriana es mayor de 4, piense en SOP. Entonces, no se incluyen como criterios diagnósticos actualmente la hormona antimileriana, y la resistencia a la insulina se debe pesquisar, más no es un criterio diagnóstico para SOP. En conclusión, antes de ponerles slide, síndrome de ovario poliquístico del adolescente, hiperandrogenismo clínico y bioquímico. Clínico, escala de Ferriman-Gallwey mayor de 6, bioquímico, índice de andrógenos libres mayor de 6. Y cualquier trastorno menstrual, menos de 21 días de duración del ciclo, más de 45 días, más de 8 días de sangrado, más de 6 toallas sanitarias o amenorrea de 90 días. Eso es un síndrome de ovario poliquístico de la adolescente. Nunca ecografía hasta que tenga 8 años de edad ginecológica. El futuro del tratamiento, ¿hacia dónde va? Ni siquiera hacia la anticoncepción. El futuro del tratamiento va hacia una combinación de medicamentos que va a ser espironolactona 50, pioglitazona 7,5 y metformina 850. En el 2021 ya verán que esta es la forma en la cual vamos a tratar el ovario poliquístico en las adolescentes, una formulación que simplemente va a buscar disminuir lo que se llama la grasa hepatovisceral, que sabemos que el aumento de grasa hepatovisceral es la génesis del síndrome de ovario poliquístico, tanto en la adolescente como en la adulta. Muchísimas gracias por su atención. Vale, Roger, excelente tu conferencia. Realmente, bueno, me suscribo de los comentarios de las personas que nos han escrito desde diversos puntos de nuestra geografía e incluso de algunas partes del mundo, felicitándote por tan concisa presentación, recordándote mucho desde acá de la ciudad de Barquisimeto, específicamente desde el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. De verdad, mi respeto, mi estimado. Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, recordarles que esta actividad, porque también me han estado preguntando, esta actividad está siendo grabada y será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti al finalizar la misma, para que puedan disfrutarla posteriormente las veces que deseen. Les recordamos, por favor, activar sus notificaciones para que se informen acerca de las próximas actividades de educación médica continua que tenemos para ustedes. Los casi 450 participantes que nos han estado acompañando, todavía por acá nos acompañan a la espera de nuestra siguiente invitada, la doctora Paula Cortiñas, quien nos va a conversar acerca de la mejor evidencia en cuanto a las alternativas de tratamiento. Así que, Paula, los micrófonos son tuyos. Buenas noches a todos. Gracias, Pastor, y bueno, gracias a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología por la cordial invitación, y Laboratorios Leti, bueno, por seguir haciendo estos webinars que siguen teniendo público a pesar de que ya la pandemia, bueno, va y viene. Bueno, les voy a hablar sobre las alternativas de tratamiento en el síndrome de ovario poliquístico, la mejor evidencia. Yo voy a hablar del síndrome de ovario poliquístico en general, no solamente en la adolescente, sino en todas las pacientes. ¿Cuáles son los problemas del síndrome de ovario poliquístico? En primer lugar, tenemos la anovulación. Ya el doctor Roger comentó que la disfunción ovulatoria es parte importante del diagnóstico, que se manifiesta como trastornos menstruales y en la adulta como infertilidad. El hiperandrogenismo clínico, que puede manifestarse como hirsutismo, acné, seborrea o alopecia. La resistencia a insulina, que genera trastornos metabólicos, aunque no todas las pacientes, un gran porcentaje de pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a insulina.
Después tenemos las complicaciones obstétricas en las pacientes que logran embarazo, el aborto, el bajo peso del feto, la diabetes gestacional y, por supuesto, después de la menopausia, las enfermedades a largo plazo que han ido en lo que el doctor Roger llamó ese continuum en el ovario poliquístico, que es la diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular y carcinoma de endometrio, ovario y mama. Y por supuesto, todas estas cosas desde la adolescencia hasta la menopausia producen alteración en la calidad de vida de la paciente y es importante tomarlo en cuenta porque esto afecta emocionalmente a las pacientes. ¿Cuáles son entonces los objetivos del tratamiento en el síndrome de ovario poliquístico? En primer lugar, suprimir y contrarrestar la secreción y acción de los andrógenos, que es un común en la mayoría de las pacientes con ovario poliquístico. Proteger al endometrio y mejorar la función menstrual es importantísimo. Mejorar la disfunción ovulatoria. Nuestro papel como médicos es prevenir estas enfermedades a largo plazo. Ya podemos ver que se pueden prevenir desde que la niña es feto, pero en el momento que cae en nuestras manos, podemos hacerlo y mejorar la infertilidad ovulatoria en aquellas pacientes que deseen embarazo. Entonces, el enfoque del tratamiento tiene varias aristas. El trastorno menstrual en las pacientes que lo presenten, el hiperandrogenismo clínico en las pacientes que presenten manifestaciones, infertilidad, pacientes que quieran embarazar si no lo logren, y la disfunción metabólica, yo creo que en todas las pacientes, pero bueno, generalmente en las pacientes que se nos presenten con disfunción metabólica. El consenso del que habló el doctor, este consenso que está respaldado por todas estas sociedades, el australiano, que también me voy a basar para dar las recomendaciones esta noche, sugiere que los cambios en el estilo de vida son una piedra fundamental en el tratamiento de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Estos cambios deben ser indicación de primera línea durante toda la vida de la paciente con SOP. El SOP es una condición y la paciente debe contrarrestar esta condición toda la vida. Estos cambios en el estilo de vida dan lugar a mejoría de todas las manifestaciones del SOP de las que hemos hablado. Y deben ser iniciados estos cambios durante la adolescencia para atenuar los efectos deleterios de la enfermedad. Es decir, estos efectos a largo plazo, sobre todo los metabólicos. Los cambios en el estilo de vida tienen efectos metabólicos como es la reducción de la grasa visceral, mejora la sensibilidad a la insulina y la hiperinsulinemia y mejora el perfil lipídico. También tiene efectos endocrinos, la reducción de los andrógenos, hay un incremento de la producción de CHBG que sabemos que evita que haya andrógenos libres a nivel sérico y así su acción a nivel de los órganos blancos y mejora, por supuesto, al mejorar todo esto, las alteraciones menstruales y la ovulación. ¿Qué cambios en el estilo de vida debemos propiciar en nuestras pacientes? Actividad física. El ejercicio es importante, no solamente para las pacientes con ovario poliquístico, para todo el mundo, pero en especial para estas pacientes. Debe haber actividad física 150 minutos por semana que incluya ejercicios tanto cardiovasculares como de fortalecimiento muscular. El músculo funciona también como un órgano endocrino y mejora la resistencia a insulina al tener mayor cantidad de músculo. Se debe lograr en las pacientes con obesidad o sobrepeso una pérdida de peso corporal del 5 al 7%. Solamente con este pequeño porcentaje de pérdida de peso se logran cambios importantes, tanto clínicos como bioquímicos. Con respecto a la dieta, no se recomienda ninguna dieta especial. Bueno, ahorita están de moda la dieta keto, la dieta, el ayuno intermitente, todo eso. El consenso es que no hay ninguna dieta recomendada, pero sí una dieta saludable, por supuesto, que incluya todos los alimentos, principalmente vegetales, que incluyan carnes blancas, etcétera. Y se recomienda, importante, reducción de la ingesta calórica para evitar entonces esa acumulación de grasa, que es lo que dispara la resistencia a la insulina en estas pacientes. Vamos a hablar brevemente de los anticonceptivos orales, porque como vimos en la otra conferencia, es el caballito de batalla en el tratamiento de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Los anticonceptivos juegan un papel fundamental, primero en los trastornos menstruales, en regular la menstruación en estas pacientes, las pacientes con SUA, en el hiperandrogenismo clínico, en la prevención del carcinoma endometrial, que es una de las complicaciones a largo plazo que puede tener esta paciente, y por supuesto en la planificación familiar en las pacientes que no deseen embarazo. Aquí hay un resumen de cuáles pudieran ser los efectos o las alteraciones endocrinológicas en el ovario poliquístico.
pareciera que hay un aumento de la frecuencia de los pulsos de GnRH que genera un aumento de la LH y la FSH. Esto da lugar a anovulación, la disminución de FSH, con el aumento de la síntesis de andrógenos por la LH. Esto genera todos estos síntomas y, por supuesto, un feedback hormonal anormal que perpetúa entonces este círculo vicioso que genera las alteraciones endocrinas a nivel de estas pacientes en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Los anticonceptivos orales, de alguna manera, le ponen freno a este círculo vicioso endocrino. Por eso es importante utilizarlos de forma adecuada en estas pacientes. ¿Qué hacen los anticonceptivos orales? El componente estrogénico suprime la FSH, estabiliza el endometrio, potencia la acción del progestágeno que viene dentro de la fórmula de los anticonceptivos combinados, aumenta la síntesis del CHBG, por lo que disminuye entonces los andrógenos libres y esto colabora entonces con la disminución del hiperandrogenismo clínico, hace oposición a los andrógenos a nivel de la unidad pilosebácea, este es otro efecto antiandrogénico, regula los genes involucrados en el crecimiento y secreción de la unidad pilosebácea, nuevamente este efecto antiandrogénico, y tiene un efecto antiinflamatorio también. ¿Qué hace el componente progestagénico? Disminuye la frecuencia de los pulsos de GnRH, recordemos que estaban aumentados, hay un aumento de esta amplitud y frecuencia de pulsos, suprime entonces la LH y el pico de LH, entonces hay una disminución de la secreción de andrógenos a nivel ovárico, también disminuye la secreción de andrógenos suprarrenales, produce desidualización del endometrio, nuevamente entonces tiene un efecto preventivo sobre esa hiperplasia o ese cáncer de endometrio que pudiera generarse. Disminuye entonces con todo esto la secreción de estrógenos y andrógenos a nivel ovárico y algunas progestinas tienen un efecto antiandrogénico a nivel de la unidad pilosebácea e inhibiendo la 5-alfa reductasa, que es la enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, que es la forma más activa de la hormona. Hay un aumento de la concentración de la CHBG, que como vemos disminuye los andrógenos libres, y un aumento del metabolismo hepático de andrógenos, entonces también tiene un efecto antiandrogénico. Ya habíamos hablado que hay unas progestinas que son más antiandrogénicas que otras, entre ellas tenemos la ciproterona como la más antiandrogénica, esta es la acción antiandrogénica relativa, seguida del dienogest, del progestágeno dienogest. En tercer lugar tenemos la drospirenona y en cuarto lugar la clormadinona. Tiene múltiples mecanismos, se pueden unir al receptor de andrógenos, el receptor de dihidrotestosterona, inhiben la 5-alfa reductasa e inhiben la producción de gonadotropinas. Entonces, estos progestágenos antiandrogénicos funcionan de forma más eficiente en las pacientes que necesiten tratamiento antiandrogénico. Importante, ya el doctor lo recordó, que para indicar los anticonceptivos debemos utilizar los criterios de elegibilidad médica de la OMS, donde la categoría 1 y 2 permiten el uso del anticonceptivo y las categorías 3 y 4 lo restringen. Entonces aquí podemos ver en qué categoría está nuestra paciente antes de indicarle entonces el tratamiento anticonceptivo. ¿Cómo manejamos entonces los trastornos menstruales y el control del endometrio, que es el primer objetivo en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Tenemos los anticonceptivos como primera línea de tratamiento, ya lo vimos, aunque cualquier anticoncepción hormonal puede utilizarse si la paciente no tolera la vía oral. En las pacientes que no requieran anticoncepción, en algunas pacientes adolescentes, por ejemplo, que no tienen vida sexual activa y que no necesitemos el componente estrogénico, podemos utilizar progesterona micronizada o progestágenos de forma cíclica. En pacientes con contraindicación a estrógenos podemos utilizar progestágenos orales, hay muchos anticonceptivos de solo progestágenos, implantes o endoceptivos. Y también podemos utilizar metformina, que en algunas pacientes pueden producir control del patrón menstrual. ¿Qué hacemos con el hiperandrogenismo clínico? Como primera línea de tratamiento tenemos también los anticonceptivos orales combinados y debemos esperar al menos 6 meses para decidir si el tratamiento es suficiente o si debemos asociar medicamentos antiandrógenos. Esto es en caso de hirsutismo resistente a tratamiento con anticonceptivos, pero después de 6 meses, o en pacientes que se presenten además con alopecia para tratar la alopecia.
Es importante tomar en cuenta que los antiandrógenos tienen efecto teratogénico, entonces si la paciente tiene vida sexual activa en general, debemos utilizarlos con anticoncepción hormonal o alguna anticoncepción efectiva en el caso de existir alguna contraindicación anticoncepción hormonal, y siempre de trabajo de la mano con el dermatólogo, que va a utilizar medidas cosméticas y tópicas como el láser, la fluornitina y otros elementos que utilizan los dermatólogos para contrarrestar. Hay que recordar que el pelo que ha salido no se va a caer con el tratamiento hormonal. Lo que hace el tratamiento hormonal es evitar que la salida de este pelo, de este vello, sea mucho más lenta o sea más larga en el tiempo. Entonces, el pelo que ya ha salido debemos eliminarlo con medidas cosméticas, con depilación, láser o cualquier otra medida. ¿Cuáles son los antiandrógenos que se recomiendan? En primera línea, a mí me gusta recomendar espironolactona en dosis de 25 hasta 100 o 200 miligramos por día. Es un diurético inhibidor de aldosterona, pero que inhibe competitivamente la unión de los andrógenos a su receptor. La flutamida es un antiandrógeno más, se utiliza en dosis de 62.5 hasta 500 miligramos por día, hasta por 12 meses. Es un antagonista competitivo de la unión del andrógeno a su receptor. Además, reduce la grasa visceral, pero tiene un gran problema que puede tener toxicidad hepática en algunos pacientes. Se puede utilizar dosis menores en combinación con metformina, preferiblemente en adolescentes. La doctora Ibáñez, de la que habló el doctor Roger, también tiene mucha experiencia al respecto. Después tenemos el acetato de ciproterona, que bien, si forma parte de los anticonceptivos, también puede usarse de forma aislada como administración cíclica de 50 a 100 miligramos día del día 5 al 15 o de forma continua junto con algún anticonceptivo. Es un esteroide derivado de la 17-hidroxiprogesterona e inhibe competitivamente a la dihidrotestosterona. Después tenemos al finasteride, que es útil parcialmente como antiandrógeno en dosis de 2.5 a 5 miligramos, porque solamente actúa a nivel de la conversión periférica de testosterona a dihidrotestosterona, es decir, inhibe competitivamente la 5-alfa reductasa. Y es muy útil en alopecia y en hiperandrogenismo, en hirsutismo. Pero, por ejemplo, en acné y otras manifestaciones no es tan bueno como estos antiandrógenos que les mencioné. Y la metformina también puede actuar como antiandrógeno en dosis de mínimo 1500 miligramos diarios porque disminuye la insulina y la insulin-like growth factor 1 que están implicados en el hiperandrogenismo. Y además aumenta la CHBG, que recordemos que es la hormona transportadora de la globulina transportadora de hormonas sexuales, y disminuye entonces la oferta de andrógenos libres para que actúen a nivel de los órganos blancos. Entonces, ese es el mecanismo a través del cual la metformina funciona como antiandrógeno. En casos extremos podemos utilizar los análogos de GnRH, quienes suprimen el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Recordemos que producen una disminución de la FSH-LH al producir down regulation del receptor de GnRH y supresión de gonadotropinas y produce entonces un hipoestrogenismo. Se debe usar en combinación con anticonceptivos porque el hipoestrogenismo que produce puede dar lugar a alteraciones de la densidad mineral ósea y solo se usa en casos muy severos y que sean resistentes a terapias tradicionales. Es importante considerar su uso en algunas pacientes obesas con contraindicación a otros anticonceptivos o algún otro tratamiento hormonal. Sin embargo, particularmente yo lo he usado muy pocas veces en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué hacemos con la disfunción metabólica en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico? En primer lugar, tenemos los cambios en el estilo de vida como terapia de primera línea. Es importante que las pacientes con un diagnóstico de disfunción metabólica sean trabajadas en conjunto con el endocrinólogo y el nutricionista, porque vamos a necesitar la asesoría de ambos para manejarlas de forma efectiva. Solo se deben considerar el uso de sensibilizadores de insulina si no mejora el perfil metabólico al agregar estos cambios en estilo de vida o si la paciente tiene intolerancia glucosada. Y en pacientes con índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado para manejar mejor el peso y los objetivos metabólicos. ¿Cómo sabemos que la paciente tiene intolerancia glucosada?
son los criterios de prediabetes con una glicemia basal entre 100 y 125, o que tenga una glicemia 2 horas post toma de solución glucosada de 140 a 199 miligramos por decilitro, o que tenga una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Estos son los criterios para definir prediabetes y se debe entonces manejar con sensibilizadores de insulina y por supuesto preferiblemente con el endocrino. El que más se utiliza es la metformina porque tiene los siguientes efectos metabólicos: mejora la sensibilidad periférica a la insulina, disminuye el colesterol total y triglicéridos, es decir, tiene un buen impacto sobre el perfil lipídico de la paciente, y muy importante, disminuye la progresión de la intolerancia glucosada a la diabetes. Cuando llegamos a diabetes ya llegamos al punto de no retorno y ya la paciente pues no puede recuperar. Los efectos endocrinos de la metformina: disminuye los andrógenos, ya vimos que lo hace de forma efectiva, aumenta la concentración de CHBG, que es una forma también de funcionar como antiandrogénico, disminuye la concentración de LH y restaura la ovulación y la fertilidad. ¿Cuál es el lugar de la cirugía bariátrica y el síndrome de ovario poliquístico? En las pacientes que tienen indicación, mejora los trastornos menstruales, mejora el hiperandrogenismo y los trastornos metabólicos en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico y obesidad o trastornos metabólicos asociados. Por supuesto, mejora los problemas de fertilidad. La recomendación de la cirugía bariátrica es en pacientes con índice de masa corporal por encima de 40 kilogramos por metro cuadrado, o en pacientes con índice de masa corporal por encima de 35 kilogramos por metro cuadrado y que tenga comorbilidad. No hay suficiente evidencia, no hay acuerdo de considerar el síndrome ovario poliquístico como una comorbilidad en el caso, para indicar entonces la cirugía bariátrica en mayores de 35, de índice de masa corporal mayor de 35. ¿Qué hacemos con la infertilidad y las pacientes con ovario poliquístico? Es importante modificar los siguientes factores antes de iniciar cualquier tratamiento de infertilidad anovulatoria. Estas pacientes tienen infertilidad anovulatoria, es imperativo hacer una buena evaluación de estas pacientes para descartar otras causas de infertilidad y definir que definitivamente la infertilidad es anovulatoria. Debemos entonces plantearnos que la paciente tenga buenas cifras de tensión arterial, tenga una glicemia en los valores adecuados, que haya un cese de hábito tabáquico y alcohólico, que la paciente se encuentre en su peso ideal, que la paciente haga ejercicio y tenga sueño reparador y estado emocional adecuado. Porque el manejo apropiado de todos estos factores mejora definitivamente los resultados del tratamiento de infertilidad. Uno debe comenzar de forma básica con todos estos factores bien controlados. ¿Qué se recomienda entonces una vez que ya hicimos este diagnóstico, que no hay otros factores, que definitivamente es una infertilidad no ovulatoria producto del síndrome de ovario poliquístico solamente y que tenemos controlado todo lo demás? Se recomienda el letrozol como primera línea para inducción de ovulación en pacientes con esta infertilidad no ovulatoria sin otros factores, porque mejora la tasa de ovulación, la tasa de embarazo, la tasa de nacidos vivos y, muy importante, tiene una menor incidencia de embarazos múltiples. También como primera línea se recomienda el citrato de clomifeno, pero el problema es que tiene una mayor incidencia de embarazos múltiples, entonces ha sido sustituido en gran medida por el letrozol. Sin embargo, se sigue utilizando, por supuesto, lo utilizamos en el día a día, porque el 50% de las pacientes que logran ovulación con el citrato de clomifeno logran embarazo después de 3 a 5 ciclos de tratamiento. La metformina también puede ser utilizada, pero es mejor utilizar los inductores de ovulación como letrozol y citrato de clomifeno, aunque la combinación de citrato de clomifeno y metformina es una combinación recomendada en mujeres con SOP anovulatoria que tengan obesidad, aunque es preferible trabajar la obesidad antes de iniciar la inducción de ovulación. Las gonadotropinas se recomiendan como segunda línea cuando han fallado estos agentes, letrozol, o son resistentes al clomifeno. Y requiere las gonadotropinas conocimiento y experiencia en el manejo de la estimulación ovárica controlada. Después tenemos la indicación de fertilización asistida como tercera línea de tratamiento en pacientes que no hayan logrado el embarazo con primera y segunda línea. Es importante que la paciente reconozca
los riesgos obstétricos que están asociados a ovario poliquístico, como es la pérdida gestacional, la hipertensión del embarazo, la diabetes gestacional, macrosomía y complicaciones durante el parto. Como último tratamiento, se puede recomendar el tratamiento quirúrgico, que es el drilling ovárico, en pacientes que tengan resistencia a inductores de ovulación. Es bueno evaluar los costos, por supuesto se requiere experiencia en la técnica, en la persona que lo vaya a hacer. Hay un mayor riesgo operatorio si la paciente tiene sobrepeso y obesidad, riesgo poco frecuente, pero hay un pequeño riesgo asociado a disminución de la reserva folicular si el drilling ovárico se realiza de forma no adecuada, y por supuesto también puede haber riesgo de formación de adherencias perianexiales. Total que el drilling ovárico es probablemente la última indicación, es una indicación extrema en las pacientes que no han respondido a ninguno de los tratamientos anteriores. Vamos a hablar entonces ahora de lo que son los cambios de paradigma. El doctor Roger habló de este continuum, entonces es importante tenerlo en cuenta porque el manejo de la paciente con ovario poliquístico debe hacerse en diagnóstico de forma lo más precoz posible para poder hacer el tratamiento más adecuado y evitar la progresión de esta condición en sus complicaciones a largo plazo. Entonces tenemos que primero la paciente se presenta con trastornos menstruales, hirsutismo, anticoncepción e infertilidad. Todas estas variables se pueden ver en las pacientes adolescentes o muy jóvenes y con el paso de la vida comienzan las complicaciones obstétricas, las alteraciones de la calidad de vida, el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cerebrovascular, cardiovascular y cáncer en última instancia. Entonces vemos que pasamos de los trastornos reproductivos a los trastornos metabólicos si no hacemos algo efectivo. Entonces la paciente comienza siendo evaluada por el pediatra, después dermatólogo, ginecólogo, endocrinólogo, y si fallamos el diabetólogo, el cardiólogo y posteriormente el geriatra. Entonces es importante el diagnóstico y el tratamiento oportuno de estas pacientes para que las complicaciones a largo plazo no se manifiesten y podamos tener una paciente con una condición de síndrome ovario poliquístico sana y con buena calidad de vida. En resumen, para supresión de andrógenos tenemos anticoncepción oral y anticoncepción hormonal, en segunda instancia progestágenos y metformina con un efecto moderado y en última instancia análogos de GnRH. Para manejo específicamente del hirsutismo, la supresión androgénica, y podemos utilizar, cuando el tratamiento no ha sido efectivo después de 6 meses, bloqueadores de receptor de andrógeno como espironolactona, flutamina y ciproterona, inhibidores de 5-alfa reductasa como finasteride, o los tratamientos locales como inhibición de ornitina descarboxilasa con la eflornitina tópica o tratamiento cosmético local. El acné androgénico, podemos hacer supresión androgénica, tratamientos tópicos de manejo del dermatólogo, que puede incluir también antibióticos orales e isotretinoína. La alopecia androgénica, supresión androgénica también, podemos utilizar finasteride y minoxidil, que son los antiandrogénicos que tienen mejor efecto a nivel de la alopecia. Para protección endometrial y trastornos menstruales, anticoncepción oral, anticoncepción hormonal o progestágenos. Por último, podemos usar metformina. Para la disfunción metabólica y prevención de complicaciones, cambios en el estilo de vida, metformina y cirugía bariátrica en los casos que se indique. Y para la infertilidad no ovulatoria, letrozol, clomifeno, metformina, gonadotropinas, fertilización in vitro y drilling ovárico. Como les mencionó el doctor, yo también utilicé esta guía que tiene el apoyo ha sido evaluado por todas estas sociedades, y también esta guía que es una herramienta rápida para diagnóstico y tratamiento. Aquí está mi correo electrónico, si alguien lo desea, pues me escribe y le puedo mandar la información, el PDF de la información. En resumen, un diagnóstico y tratamiento oportuno del síndrome de ovario poliquístico permitirá disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo con una mejora de la calidad de vida. Es vital que tengamos compromiso, que la paciente se comprometa, y eso se logrará en la medida que nosotros tengamos una comunicación efectiva con esta paciente para que entienda su condición y se comprometa a este tratamiento crónico para evitar las complicaciones. Muchas gracias a todos y feliz noche.
Bueno, excelente tu conferencia, Paula. Gracias. Muy completa, viene también a complementar muchísimo lo que Roger también nos expuso en su primera, digamos, conferencia en la noche de hoy, la conferencia que tuvo a bien ofrecernos esta noche. Recordándoles una vez más a todos los presentes que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Bueno, mis estimados, muchísimas felicitaciones para ambos de parte de las 456 personas que nos han acompañado desde diversos puntos de nuestra geografía nacional e internacional. Unos hablando viva la UCLA, otros viva la UCB, pero al final de cuentas, pues viva la academia, mis estimados colegas, porque esta es la intención de nosotros, traerles educación médica continua, como bien lo decía Paula, llama la atención que luego de un año todavía existe el interés y bueno, nosotros estamos aquí para apoyar en eso. Tenemos por acá para iniciar las preguntas, algunas preguntas que son para Roger, otras que son para Paula, pero básicamente cualquiera de los dos puede perfectamente contestarlas. Voy a activarle los micrófonos a ambos por acá para que por favor acepten la solicitud de activar los micrófonos. Y bueno, voy a comenzar por acá. Nos pregunta el doctor Ciro Quevedo. Que por qué el punto de corte del Freeman-Galway en la adolescente es de 6 y no de 8. Roger. Sí. Es de acuerdo a la región. O sea, acá en Chile es 6. O sea, por eso ya me pasé el chip. Pero en Venezuela es 8. ¿Okay? Y de acuerdo al país donde estén por las variaciones étnicas, se puede modificar. En las asiáticas, por ejemplo, es 2. Pero sí, pueden seguir trabajando con 8 perfectamente. No hay ningún problema. Perfecto. Paula estuvo comentando acerca, si no recuerdo mal, acerca del uso de clomifeno, ¿no? Y por acá preguntan sugerencias para iniciar inductores de ovulación en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Bueno, se debe comenzar con letrozol o clomifeno. Se debe conocer cómo se hace la estimulación de baja complejidad, que es generalmente lo que uno recomienda. Por supuesto, uno tiene que descartar otros factores, factor tubárico, factor espermático, cuando estamos absolutamente claros que la causa de la infertilidad es anovulatoria, entonces se le dan los inductores de anovulación. Se puede comenzar con clomifeno, por supuesto no traje por razones de tiempo todos los esquemas hay un esquema ascendente, se puede comenzar, normalmente el esquema de baja complejidad es utilizar tanto letrozol como clomifeno desde el día 1, 2 o 3 por 5 días en conjunto con estrógeno. Se puede utilizar HCG para inducir pico de LH y producir ovulación y después progesterona para soporte de fase lútea. Pero bueno, hay un libro maravilloso que publicaron de inducción de ovulación, que publicaron la doctora Centeno, el doctor Benjamín y el doctor Pajés, que pueden perfectamente revisarlo y ahí salen todos los esquemas de ovulación. Pero básicamente se utiliza el letrozol y clomifeno y según mi experiencia, pues la mayoría de las pacientes van bien. Las que no se les produce ovulación, los que no se induce ovulación con clomifeno y letrozol, por supuesto, se va aumentando las dosis. Son pacientes que tienen algún otro factor endocrino, metabólico, que no permite que se produzca la inducción de ovulación. Pero en general la mayoría ovula con esto y se produce el embarazo. Okay, perfecto, gracias. Por acá preguntaban nuevamente, cosa que Roger mencionó en su conferencia, ¿cuál era la razón por la cual no se podía o no se debía utilizar anticonceptivos contentivos de acetato de ciproterona en síndrome de ovario poliquístico en la actualidad? Para que por favor nos repitieras esa parte. Sí, la ciproterona tiene un efecto deleterio en el metabolismo de los carbohidratos, es decir, si nuestra paciente ya con SOP es resistente a la insulina, en el 60% o 70%, de acuerdo a algunas publicaciones, pues le puede empeorar la resistencia a la insulina. Es hepatotóxica, puede tener hepatotoxicidad, no es a todas las pacientes. Además, es la combinación, o sea, el tema de la progestina, es la progestina que mayor efectos tromboembólicos ha tenido en el mundo. Son números muy bajos,
Es más fácil tener un evento tromboembólico al embarazarse que usando un anticonceptivo, estamos claros en eso. Pero si tenemos otras opciones, Sí. ¿para qué seguir utilizando esa misma? Y además de eso, la combinación etinilestradiol 35 más acetato de ciproterona no es considerada una opción anticonceptiva, es decir, no tiene aprobación como anticonceptivo. Su única aprobación por la FDA es por la FDA porque la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, la excluyó del mercado europeo. En Estados Unidos se sigue comercializando, pero su indicación es como tratamiento antiandrogénico para el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, no es un anticonceptivo como indicación. ¿Okay? Entonces, es básicamente eso lo que hay que decir del acetato de ciproterona. Quería complementar un poquito Excelente. sí, el acetato de ciproterona. Hay que usarlo con cautela, como dice el doctor, en pacientes con insulinoresistencia porque metabólicamente las puede afectar. Son pacientes que uno les da el tratamiento y engordan enseguida. Pero el acetato de ciproterona, en mi experiencia, es muy útil. Se puede dar durante 6 meses para producir una disminución del efecto androgénico y después sustituir por otro anticonceptivo, o sea, por un anticonceptivo que tenga, por ejemplo, drospirenona o que tenga Bienogés, o combinarlo con un antiandrógeno, ¿no? Pero si se usa durante 6 meses, normalmente es seguro y la verdad que el efecto antiandrogénico es importante porque como vemos es un progestágeno, es el progestágeno más, es la progestina más antiandrogénica que hay, ¿no? En el consenso no hacen diferencia en cuanto a los anticonceptivos si tienen o no progestágenos antiandrogénicos, pero uno en la clínica ha visto que sí hay diferencia. Las pacientes que utilizan combinaciones con progestágenos antiandrogénicos, pues tienen una supresión androgénica mucho más efectiva que las que utilizan, por ejemplo, el levonorgestrel, que no es antiandrogénico. Pero la ciproterona es bien útil, pero no se puede utilizar en todas las pacientes. El problema con la ciproterona también es que no está aprobado por la FDA, entonces por eso hay como un poco de veda en algunos países. Pero yo creo que en las pacientes seleccionadas sí se puede utilizar la ciproterona con confianza, pues bueno, uno por supuesto monitorizando a la paciente. Y si uno no lo quiere usar mucho tiempo, con 6 meses de supresión androgénica es suficiente y se pasa a un anticonceptivo. Sí, hay que definitivamente, bueno, individualizar cada caso. Estamos totalmente de acuerdo. Mira, por acá me hacen varias preguntas en relación a la metformina. Vamos a ver si las puedo condensar en una, ¿no? Me preguntan, por ejemplo, que en cuanto al uso de metformina en síndrome de ovario poliquístico, ella está limitada exclusivamente a quienes tienen signos de resistencia a la insulina o índice de masa corporal alterado. Y en ese caso, ¿cuál sería la dosis? ¿Por cuánto tiempo? Y sí, esa sería la pregunta primeramente, ¿no? En relación a metformina. Ok, la metformina hay varias tendencias. Por ejemplo, la doctora Ibáñez usa metformina en todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Entonces hay una escuela que las utiliza en todas las pacientes donde ya se hizo el diagnóstico. Este consenso que les trajimos de Australia, no, de ahí saqué la lámina donde dice que las pacientes se les debe dar metformina cuando tienen intolerancia glucosada o en pacientes con perfil metabólico normal con índice de masa corporal por encima de 35. Entonces, 25, perdón. Entonces es importante porque por ejemplo, la grasa visceral, uno asume que las pacientes que tengan un aumento en la cintura son pacientes que tienen resistencia a la insulina. Entonces, esas pacientes necesitan metformina. Según la doctora Ibáñez, todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico son insulinoresistentes o van a hacerlo en algún momento y es mejor comenzar lo antes posible con metformina. Entonces, bueno, vamos a ver esas dos escuelas, por lo menos la escuela norteamericana no está de acuerdo con la metformina, sino cuando hay una indicación formal, que es en este caso la prediabetes. Las dosis son, no le den dosis de 500 miligramos a las pacientes, porque la dosis de metformina tiene que estar por encima de 1500 miligramos diarios para que haga su efecto, el efecto con respecto a la resistencia a la insulina.
y no mandar solamente metformina. Es importante, lo aclaré al principio de la conferencia, los cambios en el estilo de vida. El ejercicio y la dieta hacen mucho más que lo que puede hacer la metformina. La metformina la utilizamos cuando ha fracasado lo demás. Es decir, cuando la paciente ya la alteración metabólica es tan importante que ya el ejercicio y la dieta no hacen efecto. Aunque, les repito, tenemos entonces esta escuela de la doctora Ibáñez que inclusive está utilizando dos sensibilizadores de insulina como es metformina y pioglitazona. Pero en este consenso que les traigo, solamente metformina en estos casos y en esas dosis. Perfecto. Y por acá pregunta, una de las personas que hizo la pregunta anterior también preguntaba que si hay intolerancia o algún evento adverso por el uso de metformina o contraindicación, ¿qué alternativa válida hay para este tipo de pacientes? Bueno, referirle al endocrinólogo, bueno, Paciente siempre hay que que no puede usar referirle al metformina. endocrinólogo, exacto, pero se pueden utilizar otros sensibilizadores, pero por lo menos la rosiglitazona y las fleglitazonas pueden aumentar de peso. Entonces mejoran la resistencia a insulina, pero aumentan de peso. Entonces son pacientes que hay que ver cómo se maneja. La metformina no es un medicamento fácil porque produce síntomas gastrointestinales que en muchos pacientes son intolerantes. Se recomienda comenzar con dosis pequeñas e ir aumentando de 250 a 500 miligramos diarios e ir aumentando cada 15 días hasta lograr la dosis de 1500, 2000 y así se mejora un poquito la tolerancia al medicamento. A veces se usan formulaciones LP que son mejor toleradas que las otras formulaciones. Hay que trabajar con la paciente. Y bueno, definitivamente disminuir de peso, incorporar medidas saludables de calidad condición de vida saludables como dieta y ejercicio. Es importantísimo incorporarlo porque los medicamentos no son mágicos, en cambio el ejercicio sí lo es. Perfecto. Ok. Doctora Cortiña, ¿se puede utilizar espironolactona como antiandrógeno en conjunto con anticonceptivos con drospirenona? ¿Eso no incrementaría el riesgo de hiperpotasemia? Pregunta aquí el doctor Quevedo. No, no, se pueden utilizar perfectamente porque el riesgo de hiperpotasemia es muy bajo. Por supuesto, la espironolactona también debe indicarse en una dosis ascendente para que la paciente vaya haciendo tolerancia al medicamento. Se comienza con 25, se sube a 50 y poco a poco hasta llegar a la dosis de 100, 150, que es lo que normalmente uno recomienda. Pero no hay ningún problema con respecto a los niveles de potasio. Porque la drospirenona, si bien es un derivado de la espirolactona y funciona como un diurético también, no tiene tanto efecto como la espironolactona y la espironolactona tampoco es un diurético tan fuerte, ¿no? Entonces no produce esos trastornos. No sé si el doctor Roger está de acuerdo conmigo, pero... Sí, totalmente, totalmente. Vale. ¿Alguna experiencia de nuestros invitados con el uso de inositol en el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, acá se está usando mucho, ¿ok? Inclusive unido a metformina y los resultados son buenos. Inclusive es una opción para usar en pacientes que tienen intolerancia a la metformina en las dosis adecuadas de 1500. Bueno, hasta ahorita estamos cursando un brazo de trabajo con minoxidil y veamos los resultados, pero ya los resultados que tiene el doctor Genazzani, que es quien lidera la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica, son muy buenos los resultados, con efectos secundarios muy leves, pero no el mismo efecto para insulinoresistencia que tiene la metformina. Entonces, inclusive se considera, aquí en Chile está comercializado como un complemento nutricional, no como un medicamento. Y esa es la forma en la cual habría que verlo, como un complemento nutricional. Pero el inositol está dando que hablar y va a dar más de que hablar en los próximos tiempos. Yo soy de la escuela de metformina para todas porque me ha dado excelentes resultados. Inclusive es lo que yo llamo la fórmula mágica. Yo a todas les doy metformina, a todas les doy espironolactona y a todas les doy un anticonceptivo que tenga una progestina antiandrogénica, que bien puede ser dienogest, clormadinona o drosperinona, y eso me ha dado excelentes resultados porque yo soy de la parte que
efectivamente la base de la pirámide del tratamiento es cambios de estilo de vida, tiene que perder el 10% de la masa corporal total para el momento de del primer examen, eso se ha disminuido hasta 7, hasta ese momento debería utilizar metformina, hasta que llegue a la meta que uno le va a colocar, porque ya allí va a recuperar ciclo, a no ser que quiera anticoncepción, como anticoncepción, no como tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, asociar los tres medicamentos, sobre todo la metformina, permite disminuir la ansiedad hacia los carbohidratos, que es una de las cosas que más se aqueja a los pacientes, y por eso se ha mal utilizado para perder peso, pero un inicio le permite adherirse al tratamiento, al régimen calórico. Entonces la metformina te da esa ventaja, la unión de los tres medicamentos hace que la pérdida de peso en las primeras semanas sea muy rápida y hace que la paciente se adhiera, porque todos los que hemos tenido problemas con el peso, sabemos que cuando tú haces una dieta en la cual pierdes peso, te sientes que vas bien. Entonces, estas chicas que logran perder con metformina, dosis óptima, espironolactona, 100 o 150 y el anticonceptivo y vienen al primer control a los 3 meses y han perdido 5 o 6 kilos, es una gran ventaja para ellas. Entonces, viéndolos de ese punto, obviamente soy más de la escuela de que metformina para todos, inclusive yo utilizo metformina en niñas con adrenarquia precoz y la respuesta es excelente porque evitas una pubertad precoz. Y bueno, hacia esos cambios vamos, es lo que se está investigando, es lo que se está haciendo. Metformina en mujeres delgadas, si tienen ovario poliquístico podrían utilizarlos, no habría ningún problema. La metformina no produce hipoglicemia, es como los hipotensores o antihipertensivos. O sea, usted le puede dar a alguien los sartán 300 y no va a ser una hipotensión, porque es un antihipertensivo, no es un hipotensor. Y la metformina no es un hipoglicemiante, entonces es un sensibilizador de la insulina, por lo cual si se toma 3 gramos de metformina le va a dar diarrea, pero no le va a dar una hipoglicemia, entonces no le tengan miedo. Yo siempre llamo esas dosis de 500 miligramos de metformina dosis vitamina, o como aquí les gusta, aquí la presentación de espironolactona es 25, indican mucho espironolactona de 25, eso es dosis vitamina. Eso en realidad no va a tener ningún efecto clínico en la paciente, no hace nada. Entonces, la combinación de un antiandrógeno con un anticonceptivo que tenga potencia antiandrogénica y metformina da excelentes resultados, no le tengan miedo para nada. Manejando los efectos secundarios y la buena indicación, obviamente. Vale, clarísimo. Por acá preguntan, perfil tiroideo en síndrome de ovario poliquístico y prolactina y síndrome de ovario poliquístico. Sí, es como les dije en un inicio, por eso lo quise introducir de esa forma. La paciente cuando se sienta frente a usted tiene un sangrado uterino anormal de causa ovulatoria, SUAO. A usted le corresponde establecer si ese SUAO es un SOP de la adulta, hablemos de adulta, o un SOP del adolescente, porque ahora tenemos doble diagnóstico. Si es un hipotiroidismo, porque si la paciente tiene hipotiroidismo, no tiene SOP, tiene un hipotiroidismo, porque el aumento de la TSH mimetiza el SOP, pero no tiene SOP. Si la paciente tiene hiperprolactinemia, una prolactina más de 30, es lo que se está consensuando actualmente, esa paciente tiene una hiperprolactinemia, no tiene SOP. Si la paciente tiene una 17 HP mayor de 2 y menor de 6, va para prueba de ACTH, pero si tiene más de 6 de 17 HP, esa paciente tiene una hiperplasia suprarrenal congénita de expresión tardía, no tiene SOP. Entonces, el SOP es un diagnóstico de descarte. Entonces, si la paciente tiene hipotiroidismo, no es SOP, trátele el hipotiroidismo. Si es hiperprolactinemia, no es SOP, trátele la hiperprolactinemia. Y si tiene una 17 hidroxiprogesterona mayor de 6, tiene una hiperplasia suprarrenal congénita de expresión tardía, trátele la hiperplasia suprarrenal congénita de expresión tardía, que se trata igual que el SOP, valga decir, a no ser que quiera embarazarse que le damos esteroides, pero es un diagnóstico diferente, no es un SOP. Es un SUA de causa ovulatoria por hiperplasia suprarrenal congénita de expresión tardía, un SUA de causa ovulatoria por hipotiroidismo, un SUA de causa ovulatoria por hiperprolactinemia. Entonces, el SOP es un diagnóstico de descarte. Sí, aunque el SOP es la causa más frecuente de anovulación o de disfunción ovulatoria, es un diagnóstico de descarte. Entonces vamos a tratar un SOP que no es SOP y siempre tenemos que hacerle el superfiltiroideo, prolactina y la 17 hidroxiprogesterona para realmente hacer el diagnóstico. Recordemos que los criterios de Rotterdam en adultas son 2 de 3 y exclusión de otras patologías que produzcan disfunción ovulatoria o hiperandrogenismo. Entonces es importante evaluar clínicamente a la paciente y hacerle los exámenes de descarte para entonces llegar a esa conclusión.
Perfecto. Por acá nos preguntan si hay alguna ajuste en el tratamiento o en pacientes que reciben anticonvulsivantes. Ok. Bueno, vamos a lo mismo. Usted ahora no puede prescribir ningún anticonceptivo que no sea bajo criterios de elegibilidad. Si usted revisa Perfecto. los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud o los criterios de elegibilidad del Center Disease Control, que tienen algunas diferencias, a mí me gusta mucho más el del CDC, pero bueno, las pautas mundiales de la OMS, establece que el único anticonceptivo que usted puede utilizar, sí, que es categoría 2, es la motrigina, ¿ok? Todos los demás anticonvulsivantes pasan la anticoncepción a categoría 3. Entonces, tiene que tener cuidado. Si una paciente está tomando ácido valproico, fenobarbital, no puede utilizar anticoncepción oral combinada porque va a tener un efecto deleterio. No. ¿Qué le va a ocurrir? Se va a embarazar. ¿Por qué? Porque son inductores del metabolismo hepático, porque aumentan el citocromo P450, que es la enzima necesaria para metabolizar los anticonceptivos en el hepatocito. Entonces es por eso. Si está utilizando la motrigina, puede utilizar anticoncepción hormonal oral porque es categoría 2. Entonces, si la paciente tiene síndrome ovario poliquístico y tengo varias, porque aquí también hay mucho uso de anticonvulsivantes, ¿qué hago yo con esas pacientes? Bueno, sencillo. Si tiene vida sexual, un endosectivo intrauterino o una T de cobre, es decir, un SIU liberador de levonorgestrel, y le doy espironolactona. O sea, le trato el hiperandrogenismo y le induzco una menorrea para que no tenga sangrados excesivos con un dispositivo liberador de levonorgestrel, porque no puedo utilizar anticoncepción hormonal oral, no puedo colocarle el implante, es como categoría 3 con asterisco, pero es lo mejor para una paciente con anticonvulsivante como anticoncepción sería un dispositivo intrauterino. Entonces, preferiblemente el liberador de levonorgestrel y el hiperandrogenismo lo trato como hiperandrogenismo, con espironolactona, flutamida o finasteride, lo que yo decida, pues. La flutamida, bueno, teniendo cuidado de las enzimas hepáticas, pero es muy buena también. Aquí hay mucho uso de flutamida y nos va súper bien, pero bueno, son pacientes que le podemos hacer los exámenes en el hospital mensual sin ningún problema y las vamos monitorizando. No, y la combinación de que lo hace la doctora Ibáñez de dosis bajas de 62.5 de flutamida con metformina, Excelente. utilizando la metformina como antiandrogénico y también como modulador metabólico, se puede utilizar perfectamente. Pero es importantísimo que esta paciente con anticonvulsivantes, como dice el doctor, tenga una anticoncepción efectiva, porque si le vamos a dar espironolactona o le vamos a dar cualquier antiandrógeno, todos son teratogénicos. Entonces la paciente de ninguna manera puede quedar embarazada. Exacto. Okay. Por acá hay muchas preguntas relacionadas con lo que ya Roger había indicado acerca de la importancia, número uno, de individualizar los tratamientos, pero también de utilizar a pie juntillas los criterios de elegibilidad del uso de anticonceptivos. Por acá preguntan el uso de sitagliptina o vidagliptina para el manejo de hiperinsulinismo cuando esté indicado en alguna de estas pacientes. Bueno, esos tratamientos en general son tratamientos de diabetes ya, que son tratamientos que deben estar porque ya son hipoglicemiantes, tienen otro enfoque. En pacientes con insulinoresistencia solamente, es decir, con prediabetes, que es lo que se considera insulinoresistencia, con los sensibilidades de insulina van bien. Con estos otros medicamentos se indican en pacientes ya que hayan desarrollado diabetes mellitus y son del manejo del endocrinólogo. Esta pregunta está interesante. Con respecto a la dieta, ¿hay alguna recomendación o cambio en el hábito alimentario? Por ejemplo, la disminución de algún alimento que genere un alto índice glucémico. Bueno, en general no comer dulce o comer poco dulce. Y si usted come dulce, vaya y pega una carrera. Y los índices glicémicos, bueno, eso es un poquito de esclavitud, pero bueno, se puede combinar alimentos con bajos índices glicémicos, sobre todo en pacientes con insulinoresistencia, pero en general pacientes que no tienen todavía complicaciones metabólicas, pues una dieta balanceada es suficiente. Lo que sí es importante es disminuir las raciones, disminuir la ingesta de calorías, es decir,
si yo me voy a comer un dulce, me como un poquito de dulce, no me como la torta completa. O si yo me voy a comer un plato de arroz con caraotas y carne mechada, es un poquito de arroz, un poquito de caraotas, un poquito de carne mechada. Pero esa recomendación no es solamente para los ovarios poliquísticos, es para todas las pacientes, ¿ok? Mientras menos comemos, menos complicaciones metabólicas tenemos y menos enfermedades a futuro vamos a tener. Entonces hay que comenzar a cuidarse desde que estamos en el útero. Lo que pasa es que, bueno, ahí no nos podemos cuidar nosotros, nos cuidan los demás, pero es una recomendación que hay que hacer. Hay que comer menos, de todo menos. Y importante que como ahorita tenemos el auge de las redes sociales y cualquier persona que se considere youtuber, porque ahora eso es un oficio, puede dar recomendaciones nutricionales, las pacientes con síndrome ovario poliquístico o con insulinoresistencia o prediabetes no deben hacer dietas de ayuno intermitente. No. Reconocer que la comida más importante para un paciente insulinoresistente es el desayuno. Está demostrado que no debe desayunar después de media hora de despertar porque va a ser el pico de insulina a las 4 de la tarde. Entonces, desayunar antes de media hora de despertar, desayunar con proteínas, con una alimentación balanceada, hacer 5 comidas al día con las meriendas, evita los picos de insulina y hace que la paciente pueda adherirse al régimen en cuanto a la pérdida de peso porque no va a estar muerta de hambre, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no sé qué dieta va a hacer, quizás ahí no, los nutricionistas son los indicados para eso, pero lo que no puedo hacer es el ayuno intermitente. Entonces, por favor, no ayuno intermitente en pacientes con resistencia a la insulina. Sí, ayuno intermitente y la dieta keto. Las pacientes con insulinoresistencia necesitan carbohidratos. Todos necesitamos carbohidratos. Esa es la gasolina para uno poder moverse. Lo importante es ajustar las calorías que gastamos a las calorías que ingerimos. Y como dice el doctor, las pacientes con insulinoresistencia hacen más insulinoresistencia mientras más tiempo estén sin comer. Entonces tienen que comer varias veces al día de forma de pocas raciones, con comidas variadas que incluyan frutas, vegetales, proteínas, todos los elementos de la pirámide alimenticia, pero lo importante es bajar las raciones y hacer ejercicio. El ejercicio, los músculos funcionan como un órgano endocrino que disminuye la inflamación, aumenta el consumo de grasas, de calorías, de estos carbohidratos, entonces es importante tomarlo en cuenta y recomendárselo a las pacientes, porque es más fácil tomar una metformina y hacer dieta de vez en cuando que hacer ejercicio. Pero yo creo que es algo que hay que incorporar a nuestra vida, no solo las pacientes con ovario poliquístico, sino todas las pacientes. Perfecto. Ya por acá, para ir finalizando, justificación del uso de progestinas solas en síndrome de ovario poliquístico. La progestina sola se utiliza en pacientes que tengan alguna contraindicación a estrógeno y en pacientes que no haya un hiperandrogenismo. Hay pacientes con síndrome de ovario poliquístico que no desean anticoncepción o que el único síntoma es que tienen ovario poliquístico y tienen una disfunción ovulatoria. Entonces, para control de menstruación, se puede utilizar perfectamente la progesterona micronizada o las progestinas de forma cíclica. O en pacientes con contraindicación a estrógenos, utilizar los progestágenos en cualquiera de sus manifestaciones. A mí no me gustan mucho los implantes porque tienen impactos metabólicos importantes. Se puede utilizar el endoceptivo o se puede utilizar el desogestrel o la drospirenona sola, que son progestágenos solos en el caso de... Pero en pacientes que no tienen contraindicación es preferible utilizar anticoncepción combinada oral. Ese es el tratamiento de primera línea. Estoy de acuerdo. Para utilizar anticonceptivos con progestina sola, desogestrel, levonorgestrel o drosperinona, tiene que tener contraindicación de, o sea, migraña con auras o cualquier otro elemento de la categorización OMS que tenga contraindicación de estrógeno. Si no, obviamente se va a beneficiar del estrógeno porque le aumenta el SHBG y le va a potenciar el efecto antiandrogénico de la progestina antiandrogénica que ya usted escogió. Y si excelente cuando en Venezuela llegue la progestina solo con drospirenona, porque además tiene el efecto antiandrogénico de la drosperinona y tiene regularidad en cuanto a los sangrados de privación porque es un esquema 24/4. Por ahora lo que está en el mercado, si es levonorgestrel o desogestrel, las pacientes van a tener sangrados inesperados porque es una progestina sola.
y si va a ciclar lo que se llama soporte de fase lútea, utilizar progesterona natural micronizada 10 días sí, 20 no, no está con anticoncepción. Entonces, si tiene vida sexual activa y va a usar soporte de fase lútea, tiene que utilizar un condón interno o externo como protección adicional. Y Sí, eso es efectivamente, solo en casos que sí, no requiera anticoncepción, por exacto. supuesto. Y la Y, drospirenona ya llegó aquí, la drospirenona sola. Entonces excelente, ya la estamos excelente, utilizando, sí. excelente. Es Ujú. excelente recurso. Acá el tema es el precio porque el sistema de salud solo provee desogestrel para las usuarias y el DOP es caro, o sea, es linda, tiene un costo elevado, Ujú. pero sí, sí va a dar mucho más que hablar también. Ujú. Excelente. Perfecto. Bueno, en aras del tiempo, agradecerles a ambos. Paula, tus palabras finales, por favor. Bueno, entender lo que habíamos comentado, que el síndrome ovario poliquístico es una condición y es una condición que si no se trata y se diagnostica a tiempo tiene serias consecuencias a largo plazo. Son pacientes que terminan diabéticas con complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares. Entonces, en nuestras manos está hacer el diagnóstico porque muchas consultan por SUA infrecuente, entonces es importante hacer el diagnóstico oportuno y hacer el tratamiento adecuado. Yo voy a Gracias, colocar, Roger. mira, no había puesto mi correo porque hay algunas preguntas que no respondieron y son bien interesantes y quiero responderlas. Y si quieren que les comparta la presentación, ahí está mi correo en el chat. Como con el slide que comencé para abrir la atención, quiero terminar. Es una enfermedad que en la adulta puede producir muchas consecuencias, cáncer de endometrio, por ejemplo, accidente cerebrovascular, hipertensión, diabetes, que se puede prevenir en la niñez. No solamente porque algunos ya que me escucharon hace 10 años con este mismo tema, el síndrome ovario poliquístico, hablaba de tener cuidado con las que pesaban menos de 2.700, con las que pesaban más de 4. Ahora sabemos que el aumento de la grasa hepatovisceral es en cualquier niña en cual la ganancia de peso fue muy brutal en los primeros 4 o 5 años de vida. Entonces, el pediatra tiene que empezar a evitar el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, saber eso, simplemente con eso basta. Recordar que ahora tenemos dos síndromes de ovario poliquístico: síndrome de ovario poliquístico de la adolescencia, porque tiene ese nombre, síndrome de ovario poliquístico de la adolescencia, y síndrome de ovario poliquístico, que al no decir de la adolescencia, es de la adulta, con criterios diagnósticos diferentes, con fisiopatología diferente y con tratamientos diferentes. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven a casa. Vale, de verdad, muchísimas gracias. Siempre un gusto poder compartir con Roger, con Paula, este tipo de Gracias. actividades. Y bueno, poder ver acá que en especial Roger, pues que no está con nosotros porque se encuentra en Chile. Bueno, mira, está siendo igualmente querido por toda esta gente que dejaste por aquí en Barquisimeto, ¿vale? De verdad, un honor haber compartido contigo sala, consulta y quirófano en algún momento. Bueno, en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas genéricos venezolanos Enven y Laboratorios Biocontroles, darle a los invitados y a todos los asistentes, 456 colegas que nos acompañaron hoy en la noche, estas 2 horas maravillosas con estos dos extraordinarios conferencistas que nos han demostrado que, bueno, nunca se dice la última palabra, siempre hay cosas No, nuevas que aprender sí. y hoy ha sido uno de esos días donde hemos aprendido y mucho. Así que bueno, recordarles también que esta actividad ha sido grabada y será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti, donde podrán disfrutarla todas las veces que allí necesiten. Bueno, un gran placer haberlos tenido por acá y será pues hasta la próxima, pendiente pues de nuestras invitaciones a través de nuestros canales y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Gracias. gracias Roger, de verdad, Gracias gracias por la Paula de invitación, corazón. gracias a todos por Y bueno, asistir. y gracias a nuestros aliados de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, Así Claro, quienes, bueno, es, a María también Mercedes han hecho Pérez. posible, pues, en nombre de así la es. doctora María Mercedes Pérez, que me quedé con las ganas de saludarla personalmente, pero debe haber tenido algún tipo de problema de conectividad en la noche de hoy, como difícil. Bueno, no es raro que esto pase hoy día en nuestro país. Pero bueno, el cariño es el mismo, se les quiere mucho. Feliz noche para todos. Hasta la Chao, próxima. feliz Igualmente, noche. muchísimas gracias. Chao. Feliz noche.
Creo que no importa, Yaru, si no lo puedes poner. Kevin creo que está por allá. Si Sí, Kevin está escuchando, bueno, ya puedes dar por terminada la grabación y la actividad. Sí. Muchísimas gracias. Feliz noche.